Shalom, shalom a la audiencia de Teshua.tv, aquí su servidora Lisa Velázquez, en la tercera parte del estudio o la miniserie de estudio que estamos considerando, Somos un Reino. Créanme que estamos aprendiendo cada día más de la palabra del Eterno y este fue el estudio que esta servidora estuvo considerando durante la semana de Sukkot con la congregación Casa de Israel de Ará, y hubo un feedback tan positivo y por ende a raíz de eso muchas personas estuvieron escribiéndome y felicitándome para la gloria del Eterno acerca de que ellos nunca habían escuchado esta perspectiva presentada de esta forma, y pues yo pues decidí grabarlo a través de este show para el beneficio de toda la audiencia. Así que les recomiendo que por favor vayan a Teshua.tv y escuchen la primera y la segunda parte, puesto que esta es la tercera parte y créeme que cada estudio se va a poner muy interesante. En el estudio pasado nosotros estuvimos, en la segunda parte, estuvimos hablando acerca de el rol que ocupó Adán en el jardín como regente, virrey y sacerdote. Se le asignaron otras funciones. Estuve hablando acerca de los conceptos del antiguo Medio Oriente, cómo era que se entronizaba a los reyes, había una ceremonia de adopción, se le asignaban ciertos títulos, pudimos validarlo a través de la escritura y nosotros nos dimos cuenta cómo es que el reino de Dios fue establecido desde el principio, y el mismo patrón que se estableció en el libro de Génesis lo podemos ver a través de la escritura, en la historia del pueblo de Israel. Así que el tema que vamos a estar desarrollando en esta tercera parte está relacionado con el segundo estudio, que fue la entronización de los reyes, y esta es otra faceta de la entronización de los reyes según la cultura del antiguo Medio Oriente. Y para que ustedes estén más enterados acerca de lo que yo pude compartir con la audiencia, vaya a Teshua.tv y vaya y vea la segunda parte de esta enseñanza. Así que el nuevo nacimiento era parte de la entronización del rey, y en su ascenso al trono se le daba el título de hijo de la deidad. Y como estamos haciendo las conexiones de todos estos conceptos del antiguo Medio Oriente con los reyes de Israel, por eso me voy a referir a los reyes de Israel. Así que cuando el rey de Israel ascendía al trono, lo leímos a través de la palabra en el libro de los Salmos, el rey se convertía el engendrado de su padre. Lo leímos en el libro de los Salmos y era una fórmula que se utilizaba en el antiguo Medio Oriente cuando se decía: ahora tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Esta expresión idiomática está relacionada con el nuevo nacimiento del rey. Era aprobado por la deidad al ser ungido. En la palabra, cuando el rey David proclamó: declararé el decreto de Yahweh, me dijo, tú eres mi hijo, he llegado a ser tu padre. Esa expresión, he llegado a ser tu padre, significa que el Padre Celestial había adoptado al rey, en este caso David, como su hijo. Y en otras palabras, es como si lo hubiese engendrado. Y le dice: pídeme y yo te daré las naciones como tu heredad y los confines de la tierra como tu posesión. De manera similar, Yahweh habló de Yeshua: tú eres mi hijo, hoy ha llegado a ser tu padre. Engendrado es la palabra hebrea yalar, que significa nacer, y es una variación del término toldot, que es generaciones, y otro significado para generaciones es tener descendencia o tener hijos. El primer uso de la palabra toldot se refiere a la creación del cielo y la tierra en Génesis 2:4. Visto en un contexto del matrimonio, su unión produjo nueva vida, el reino de los cielos nacido en la tierra.
Adán fue el primogénito de esta dinastía real para gobernar el reino de Dios. Y la historia de Adán continúa a través de Set hasta Noé y Moisés, desde Abraham hasta el rey David y hasta el segundo Adán, Yeshua, el Mesías. El establecimiento del reino en la tierra y el nacimiento del rey hijo engendrado por el Padre era el mismo evento. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y específicamente en el capítulo 12, vemos esta terminología. Cuando esta mujer da a luz un hijo, que es un hijo varón, que gobernaría las naciones con vara de hierro, esto es un rey davídico de la dinastía de David, cuyo nacimiento era un sinónimo a su ascenso al trono. Así que este hijo varón era el hijo o es el hijo adoptivo del Todopoderoso que se presenta como el heredero al trono del rey David. Otro concepto que define el nuevo nacimiento fue en el momento en que Yeshua estuvo en las aguas para hacer inmersión. Y una voz del cielo habló diciendo: tú eres mi hijo, a quien amo, el hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este evento que el evangelista Lucas registró en Lucas 3, 21 y 22, está citando las mismas expresiones que David utilizó en Salmo 2:7. Esto es un lenguaje que se conoce en el antiguo Medio Oriente como lenguaje de entronización. En otras palabras, el hijo amado, que este viene siendo el rey adoptado por la deidad, se está convirtiendo en rey. Dentro del ritual de entronización, en la formación de Adán del polvo podría indicarse un evento como un evento de coronación, puesto que en este instante, cuando el cuerpo de Adán fue formado desde el suelo, es como si hubiese sido levantado de un estatus bajo, que esto viene siendo la tierra, para convertirse en rey, que fue la posición delegada a Adán en el espacio sagrado creado por el Padre en la región de Edén. Así fue llamado Adán Ben Elohim, o considerado Adán hijo de Dios. Y a los reyes del antiguo Medio Oriente se les asignaba el mismo título, hijo de Dios, en el momento de su entronización. Tenemos el registro en la palabra cuando el ángel Gabriel se le aparece a Miriam o a María, la madre de Yeshua. Él le dijo específicamente que el hijo varón que ella iba a tener iba a ser un hijo poderoso y se le conocería como el Hijo de Dios y se le otorgaría el trono de David. Esto es lenguaje de entronización. El ascenso de un rey al trono incluía exaltación, unción, convertirse el hijo adoptivo por la deidad y gobernar con justicia. Así que este rey hijo, por decirlo así, cuando era adoptado por la deidad, en este caso los reyes de Israel eran adoptados por Yahweh mismo, entonces dejaba el entorno terrenal y entraba en un entorno celestial, su estatus cambiaba. Entonces ya no era considerado descendiente de padres terrenales, porque en el momento de haber sido ungido, recibía el título de el Hijo de Dios, y este ahora pertenecía a Yahweh Elohim. Y esto tenemos un propio ejemplo, y lo que voy a decir quizá parecerá un poco controversial para algunas personas, pero a la evidencia está en la palabra del Eterno. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, y leemos el verso 3, se habla acerca de un personaje misterioso, que hay mucha controversia en cuanto a este personaje,
el rey Melquisedec, el rey de justicia, el rey de Salem, Cohen del Dios Altísimo. Entonces, este personaje tiene dos atributos, o podría decirse dos roles. Funcionaba como rey de una región, era rey de justicia, pero al mismo tiempo era considerado Cohen, sacerdote del Dios Altísimo. En otras palabras, estos eran roles, funciones, títulos, atributos que se hacían en un ritual de coronación según los conceptos del antiguo Medio Oriente. Israel practicaba estos conceptos. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando vamos a la Escritura y leemos todas estas expresiones, el lenguaje de entronización. Entonces, cuando usted aprende a conocer todos estos conceptos, cuando va a la palabra, usted va a poder identificar el lenguaje de coronación, los rituales de coronación, el lenguaje de entronización de los reyes, y ahora usted va a poder entender, o podríamos decir, va a darle un poco más de sentido en cuanto a este personaje misterioso tan controversial de hoy en día, que hay muchas teorías acerca de quién es Melquisedec. El libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, describe a Melquisedec como un ser sin tener principio de días ni fin de vida. En otras palabras, es considerado como rey, considerado hijo Ben Elohim. Melquisedec no tenía genealogía humana. ¿Por qué no tenía genealogía humana? No tenía padre ni madre terrenales, porque esto es un ritual de coronación de reyes. No era que su padre y su madre terrenal dejaban de existir, sino que en el momento que un rey entraba al trono, era adoptado por la deidad y era considerado, su estatus cambiaba a un nivel más alto. Entonces era considerado portador de la imagen divina y era adoptado por Dios, y en este caso los reyes de Israel eran adoptados por el mismo Yahweh. Su estatus cambiaba y entonces eran llamados hijos de Dios. Eso es todo. Entonces, tal vez esto alude a un ritual de coronación en el rey hijo que había sido oficialmente adoptado por Yahweh Elohim. Esto también arroja luz sobre la declaración de Yeshua cuando leemos en Mateo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 12. Y lo estamos validando por la palabra también. Mateo capítulo 12, los versos 46 al 50. Dice: todavía Yeshua hablaba a la multitud cuando su madre y sus hermanos, o sea, su familia terrenal, aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Pero él al que le informó le contestó diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos dijo: miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre en el cielo quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, no era que Yeshua estaba desprestigiando a su familia terrenal, no es lo que quiero explicar o decir o afirmar, sino que ya Yeshua, en el momento de su inmersión en agua, había sido adoptado por Yahweh mismo, cuando la voz del cielo dice: tú eres mi hijo amado. Las expresiones idiomáticas en un ritual de coronación. Ya Yeshua pasó a ser hijo de Dios. Yeshua Ben Elohim. Yeshua, el Mesías, el enviado, el mensajero real. Todos los atributos del Padre están en Yeshua. Por tanto, cuando él hace esta expresión, su familia terrenal pasó a ser a todos aquellos que habían o estaban haciendo la voluntad de su Padre. Fíjense que el mismo Yeshua dice: es mi Padre que está en el cielo, dando testimonio de que esta
este ritual de adopción ya había sido confirmado, no tan solamente por la voz, sino también corporalmente a través del Espíritu de Santidad, se posa sobre Yeshua. Había sido ungido después de su inmersión en agua. Este es el tema que se desarrolla en los evangelios cuando Yeshua comienza su ministerio. El orden cósmico, político y social, según el antiguo Medio Oriente, encontraba su unidad bajo el concepto de creación. Solo a partir de este contexto es posible entender por qué en todo el antiguo Medio Oriente, incluyendo Israel, era una ofensa en el ámbito jurídico si cometía una ofensa en el ámbito jurídico, tenía efectos en el ámbito de la naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Que había sequía, había hambruna y enfermedades. O en la esfera política, entonces había amenaza del enemigo. Por eso, cuando el rey en Israel actuaba en contra de los decretos de la Torá, que como rey, él había escrito en un Sefer Torah, en su ritual de entronización, y había juramentado lealtad en su ceremonia de entronización y ritual de coronación por su propia boca, y quebrantaba ese juramento al él ser el representante de Dios en la tierra de Israel. Su pecado se convertía en el pecado de la nación. Y si él, como representante de Yahweh Elohim, actuaba injustamente, estaba trayendo afrenta a Yahweh Elohim en medio del pueblo de Israel. Por eso se reflejaba cuando había hambruna y sequía en la nación. Y todo esto lo podemos verificar a través de todos los libros proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Todos estos sucesos están relacionados a la creación, porque desde el principio de la creación, en Génesis podemos ver el patrón cuando Yahweh le da la delegación a Adán de cultivar la tierra, de labrarla, de cuidarla, de ejecutar que sus preceptos se llevasen a cabo. Todo está ligado con la tierra, con la naturaleza. Por eso es que cuando Israel era rebelde, entraba en proceso de sequía. Yo espero que hasta ahora me estén entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Quizás sea un poco de información, pero créanme que al final de la serie de estudios lo vamos a entender. La gente del primer siglo entendía que el mundo funcionaba mejor cuando era gobernado por un mayordomo sabio que era humilde ante Yahweh. Por eso cuando David estuvo reinando, a pesar de que David sí cometió sus errores, fue bendecido el reino de Israel. Estaba tan próspero y tan bendecido. Y esto permitía al rey poner orden en el mundo y ser responsable por el poder que le había sido dado. Yahweh quería que su mundo, que él había creado, fuese ordenado y fuese ejercido por un gobierno a través de la humanidad. Pero eso no significaba que todos los gobernantes humanos hicieran lo que supuestamente se les demandaba como gobernante. Esto significó que los gobernantes humanos eran responsables ante Dios, quien era el juez supremo sobre todos los asuntos de los hombres. Una jerarquía. Por eso lo podemos ver en el caso del rey Saúl. Cuando se le había dado la instrucción al rey Saúl y él quiso congraciarse con el pueblo y tomó botín y guardó botín cuando Yahweh había dado instrucciones de que destruyese todo. Y luego pues puso la excusa de que el pueblo pues se lo había pedido. Y no tan solamente eso, quiso ofrecer sacrificios fuera de tiempo, cuando no había sido ordenado.
porque todo tenía un orden. Y él al obrar de esta forma, Yahweh lo desechó. Por eso el reino le fue quitado o arrebatado de Saúl. Y aunque Saúl estuvo en el trono hasta el día de su muerte, no tenía el respaldo de Yahweh Elohim. A pesar de que había sido ungido, Yahweh lo había desechado. Y la civilización del primer siglo entendía estos conceptos que les estoy explicando. Ahora, quiero llevarlos al Evangelio de Juan. Porque todos sabemos este versículo de memoria, pero se lo quiero presentar de una perspectiva diferente. Cuando yo hice el estudio interactivo en la congregación y les presenté este aspecto diferente del versículo que vamos a desarrollar en unos minutos, todo el mundo se quedó boquiabierto y vamos a entender el por qué. Vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan. El capítulo 3, and you know the verse, el verso 16 y verso 17. Vamos a disectar este versículo desde una perspectiva de lenguaje de entronización. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Ok. Cuando nosotros leemos superficialmente estos versículos, digo superficialmente, cuando no conocemos estos conceptos. A eso es a lo que me refiero, no se ofenda. Vemos aquí ahora, conociendo, teniendo como base, esta es ya la tercera lección y estamos hablando acerca de la entronización de los reyes, haciendo una conexión con Génesis y los conceptos de Antiguo Medio Oriente. Vemos aquí lenguaje de entronización en este famoso versículo que muchas veces se pone hasta en t-shirts. Se le pone a nombre a muchas de la iglesia, Juan 3:16 y ministerios y así por el estilo. Pero ¿qué está hablando? ¿Cuál es la riqueza del lenguaje detrás del mensaje? Fíjense en el verso 16. Dice que Dios amó tanto al mundo. Esta expresión mundo se refiere a la humanidad creada desde el principio de la creación, Adán, que dio a su Hijo unigénito. Aprendimos que esta expresión idiomática, Hijo unigénito, tiene que ver cuando el candidato al trono es levantado, es adoptado por su deidad y se le asigna este título, que ya viene pasando a ser Hijo de Dios. Hijo unigénito es una expresión que está identificando a un rey. Dice para que tenga vida eterna, atributos. Los atributos del rey del universo vienen pasando a ser al rey que ha sido ungido. Para que no sea condenado el que cree. En otras palabras, este rey tenía la misión de ejecutar justicia en el mundo, en la humanidad. Pero si la humanidad no cree en el mensajero real, enviado y ungido, adoptado por Dios, entonces la misma humanidad se condena. Dice, no han creído en el nombre del único Hijo de Dios. Wow. Desde otra perspectiva, ahora podemos entender que el mensaje de Juan 3:16 es que Yeshua es el enviado, el Hijo unigénito. El que es enviado no para condenar el mundo, sino para manifestar el reino de su Padre en el mundo. Cuán importante es que nosotros conozcamos que Yeshua es nuestro Mesías y lo tengamos presente, puesto que nuestra fe, específicamente en Yeshua,
hoy en día está siendo cuestionada. Y muchos, al no conocer o no poder defender a Yeshua como el Mesías, el Hijo unigénito, que Yeshua no fue cualquier hombre, él fue el hombre, el profeta, el Mesías, no cualquier Mesías. Hoy en día se han levantado mucha gente que se andan autoproclamando como Mesías. Recientemente Rico puso un video en su profile en Facebook, yo lo compartí, que hay una secta en Lima, Perú, que están haciendo réplicas del altar de sacrificio sin entender que esto es una abominación ante el Padre, puesto que no conocen los parámetros. Y el fundador de esta secta se autoproclamó Mesías. Y lo más triste es que hay gente, miles de personas que lo siguen o que lo seguían, porque tengo entendido que este Mesías murió y ahora su hijo es considerado como el nuevo Mesías. Mire, qué disparate. Pero el que no está firme en su fe y no puede defender a Yeshua como el Mesías, tiende a seguir el error de las muchas teorías y de las muchas teorías que existen en cuanto a quién es Yeshua. Por eso es que muchos, después de haberlo conocido, lo niegan y se tornan atrás. Que no permite el Padre que usted y yo seamos uno de ellos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Seguimos con Juan 3, 16, 17, continuando con el concepto de lenguaje de entronización. La expresión el Hijo unigénito es el Hijo adoptado por Yahweh. Yeshua el Mesías fue quien sufrió y murió en un madero para restaurar el reino de los cielos en la tierra. Él venció la muerte para traer liberación. En otras palabras, está ligado con el concepto de salvación para aquellos esclavizados por los tiranos del mundo. Por eso sus discípulos en una ocasión le preguntaron a Yeshua, ¿tú vienes a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Puesto que ellos estaban esperando al Mesías que los libertara de la cautividad, de la opresión, de la tiranía del gobierno romano. ¿Cómo fue que Yeshua juzgó a los enemigos del Padre? Librando a aquellos encadenados a los reinos de este mundo. Una vez que se pierde el tema del reino, que es central en todos los evangelios, todo se interpreta a manera que sustituyen un mensaje diferente al evangelio que leímos en Juan 3, 16, 17, que se interpreta en el contexto de salvación personal, pero en realidad se está dirigiendo al gobierno de Dios restaurado en la tierra. Colosenses capítulo 1, los versos 15 al 20, dice, porque en Él, ¿quién es ese Él? En Yeshua, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos o poderes angélicos, o gobernantes o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todo y en Él todo se mantiene unido. Él es la cabeza del cuerpo, su comunidad. Él es el comienzo, el primogénito de entre los muertos, porque a Dios le complace tener toda su plenitud en Él. Bendito sea el Padre por Él. Otro evento que está hablando acerca del lenguaje de entronización, lo vemos en la transfiguración de Yeshua. Vemos como cuando lo leemos en Mateo, el rostro o la forma de Yeshua fue cambiada. Su rostro resplandeció como el sol, sus ropas se tornaron blancas como la luz y se vio eclipsado por una nube brillante. Esa nube brillante tipifica la presencia de Dios, quien lo estaba ungiendo o lo había ungido, como rey. Y vuelve a confirmar esta
condición elevada al decir, este es mi hijo a quien amo. En las mismas expresiones, mi hijo unigénito, mi hijo amado, con el quien yo me complazco en él. Así que la transfiguración es otro evento que confirma el estatus elevado de Yeshua como rey ungido, y tuvo también lugar, fíjese que casualidad, o podría decir que el Padre sabe hacer las cosas, tuvo lugar en el séptimo día en una montaña alta, y los montes altos eran considerados espacios sagrados o templos. Y esto lo podemos conectar con los 7 días de la creación, que son un patrón para la entronización. ¿Por qué? Porque Yahweh descansó, y este término descansó en el séptimo día es sinónimo a tomar o ascender al trono. En el séptimo día su presencia entró en el templo cósmico para gobernar. Shabbat. Por eso lo separó, lo santificó y lo bendijo, y cesó toda actividad, porque el rey se sentó en su trono para gobernar sobre su creación. En el antiguo Israel, una entronización se llevaba a cabo en etapas, y esto lo podemos corroborar por la escritura también. La primera fase consistía en presentar la insignia real al ungir con aceite al candidato a ascender al trono y recibir la aclamación del pueblo. Todo esto se hacía en público. La segunda etapa, el rey tomaba su asiento en el trono y los funcionarios de la corte le rendían homenaje. Lo podemos ver en el caso de Salomón, cuando fue montado en la mula de su padre hasta el manantial Gihón para la primera etapa de su coronación. El burro o la mula o el asno era el montaje de honor tradicional. Así que montar la mula del rey era simbólico a reclamar el trono. En la otra fase, el sacerdote derramaba el aceite de la unción. Y este aceite de la unción no era cualquier aceite. Era el aceite de la unción que fue hecho desde los tiempos de Moisés para ungir las cosas sagradas. Como en este caso, el rey que ascendía en el trono en Israel iba a ser representante de Yahweh, se consideraba que era portador de la imagen divina, por tanto, sobre su cabeza era derramado el aceite de la santa unción para formar una corona sobre su cabeza. Después de esta fase, había una proclamación. Se sonaba el shofar delante del pueblo, y entonces el pueblo decía, viva, larga vida al rey. Larga vida al rey. Todo este proceso lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 1, cuando se unge a Salomón. Y esto confirmó que el pueblo había aceptado al que Yahweh había escogido como rey. Luego de esta aclamación, entonces ascendía al palacio, tomaba su asiento en el trono para reinar. El mismo patrón del lenguaje de entronización lo vemos desde la creación. En el caso de Yeshua, ahora vamos a hablar acerca de Yeshua y hacer toda esta conexión. Muchos de los eventos significativos de la vida de Yeshua están vinculados al concepto de entronización. Vamos a ver por qué yo digo esto. Primero, Yeshua en su concepción, el ángel Gabriel le anunció a su madre que el espíritu de Yahweh vendría sobre ella, simbolizando la unción de la presencia divina sobre Yeshua también. 2. El nacimiento de Yeshua, cuando él nació, antes de que
fuera adoptado por José, fue llamado Hijo de Dios por los sabios que vinieron del oriente. Vinieron a buscar al rey de los judíos que había nacido. Cuando Yeshua sale de las aguas en el momento de su inmersión, los cielos se abren, el Espíritu de Yahweh desciende en forma de una paloma y su realeza fue confirmada cuando la voz de los cielos dice: tú eres mi Hijo amado, a quien amo y tengo complacencia. En la transfiguración de Yeshua, la nube lo cubre. Una voz vuelve, confirma su estatus de realeza diciendo: este es mi Hijo, a quien amo. Al entrar a Jerusalén, antes de su crucifixión o antes de su muerte, Yeshua recibe la aclamación del pueblo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan y lo leemos: Hosana el que viene en el nombre de Elohim. Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cómo fue que él entró en la ciudad de Jerusalén si no fue montado en un pollino de asno, o en un burro, o en una mula, como usted lo quiera llamar, que era el montaje tradicional de los reyes en Israel? Algunos observaron a Yeshua ascendiendo a los cielos en el momento de su resurrección. Después de los 40 días, Yeshua asciende al cielo desde el Monte de los Olivos y una nube lo cubre. La presencia divina lo recibe en el tabernáculo celestial. En Revelación, capítulo 5, los 24 ancianos y los oficiales de la corte celestial rinden homenaje al Cordero y quitan sus coronas. Todo este lenguaje, a través de la Escritura, está vinculado a Yeshua. En otras palabras, cuando Yeshua aparece en la escena terrenal, es la señal de que el reino de los cielos estaba siendo restaurado al dueño original y que la brecha del convenio que había sido rota o había sido roto desde en Edén estaba en proceso de estar reparada. Y la comisión que Yeshua le dio a sus discípulos como portadores de la imagen divina, que eso lo vamos a ver más luego, terminarían esa labor. Ahora vamos a desarrollar el concepto del reino de sacerdotes, un concepto que no muchas personas están familiarizados. Todo el mundo quiere ser rey, todo el mundo quiere ser sacerdote, pero no conocen la función del rey, pero no conocen la función de un sacerdote de acuerdo a la Torá. Citando lo que leímos en Éxodo, Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9 dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los sacerdotes del rey, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Solamente en este versículo hay mucha tela que cortar, pero podemos ver algunas expresiones que están relacionadas con lenguaje de entronización también. ¿Para qué? Para declarar las alabanzas de aquel que te llamó. El mismo Yahweh fue quien llamó y escogió al pueblo de Israel para que fuera una nación separada. Fue ungida en el monte Sinaí, fue ratificada a través del pacto que Yahweh hizo con el pueblo de Israel. Yahweh no hizo pacto con ninguna otra nación, sino fue con la nación de Israel. Y vemos un estatus de cambio. Los saca de la oscuridad, los saca de la esclavitud, los saca de la opresión y los lleva a su luz de la Torá, a su luz maravillosa, un reino de sacerdotes. Yahweh colocó a Adán, su rey y sacerdote, portador de la imagen divina, dentro del jardín para que cultivase el jardín y protegiese el espacio sagrado y sirviese como mediador entre el cielo y la tierra. Adán fue exiliado del jardín al campo
cuando él falló a ejecutar y obedecer el mandamiento que había recibido de Yahweh. Su servicio, sin embargo, no cambió, sino que la orden de expandir la presencia divina por toda la tierra y preparar a la humanidad para recibir la soberanía de Dios, ese propósito sigue vigente. Adán mismo fue quien falló, mas el plan de redención se va a ejecutar a través de Yeshua, el segundo Adán. Que eso lo tengamos presente. Después del exilio de Egipto, el reino fue inaugurado en el monte Sinaí. Al pie del monte una nación se forma. Israel fue testigo de una ceremonia de matrimonio y los cielos y la tierra sirvieron como testigos. Todos sabemos la historia en Éxodo. El monte tiembla, se escucha el sonido del trueno, el estallido de un shofar, hubo un anunciamiento resucitado del caos del viejo Egipto. Yahweh entonces le da a Moisés, que en este caso funge como rey sacerdote, un set de instrucciones. Los planos para construir un tabernáculo basados en el patrón celestial en el desierto. Su presencia habitó en medio de Israel como un fuego y una nube espesa ante el pueblo visiblemente. Entonces, ahora Israel era considerada una nación de reyes y sacerdotes y una nación santa, y tenía la misma tarea que recibió Adán en el principio, de ser mediadores entre el cielo y la tierra, de ser servidores de Dios, el Dios de Israel, y de ahora teniendo una sede, el tabernáculo, que era el puente entre la soberanía del cielo y la tierra, y todas las naciones circundantes podrían ver que la deidad, la verdadera deidad, estaba con su pueblo. Yahweh Elohim presentó su palabra juramentando a Moisés, a través de Moisés, las 2 tablas de piedra al pueblo de Israel. Bendito sea el Padre. Después de la crucifixión de Yeshua, el reino fue inaugurado y el papel del rey y sumo sacerdote fue restaurado en la persona de Yeshua el Mesías. Cuando él resucita, asciende a los cielos, se aparece como sumo sacerdote en el templo celestial. El velo del templo se rasga, la tierra se estremece, las rocas se separan, se abrieron las tumbas de los justos, lo que prueba que el reino de los cielos había abierto paso en el mundo más allá del tiempo. El mismo patrón en el monte Sinaí. Y ahora el cielo y la tierra se unieron en el cuerpo resucitado de Yeshua, cuando él se presenta en el templo celestial y alberga la presencia de Dios y le promete a sus seguidores que la presencia divina descendería sobre ellos, y fueron comisionados para extender la soberanía de Dios en todo el mundo, que lo hicieran formando comunidades que operaran bajo el poder divino. Y esto se validó en Hechos capítulo 2 en la fiesta de Shavuot, cuando aparecieron como lenguas de fuego que se asentaron sobre los seguidores de Yeshua, como Yeshua les había prometido después de su resurrección, y fueron investidos con la presencia divina. La palabra que había sido una vez escrita en tablas de piedra, ahora se estaba siendo escrita en corazones humanos, para que ellos entonces pudiesen cumplir la comisión que Yeshua les había dado a ellos, de que expandiesen el mensaje del reino. Entonces ahora podemos concluir que el mensaje del reino es la restauración de todas las cosas en un futuro.
era el diario vivir de los discípulos de Yeshua? Pues todo lo podemos validar con la Escritura. En el libro de Hechos capítulo 2, los versículos 43 al 47 nos da una idea a nosotros cómo fue que el reino de Dios había sido inaugurado y cómo ellos estaban manifestando las obras del reino de Elohim, siguiendo el mismo patrón que Yeshua había establecido cuando estaba haciendo las mismas obras que el Padre le envió a hacer. Leemos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y obras milagrosas eran hechas por los apóstoles. Todos los que aceptaban que Yeshua era el Mesías estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y las distribuían entre todos, a cada uno según su necesidad particular, y perseverando unánimes cada día ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Al ellos hacer estas obras de justicia y rectitud, estaban manifestando el reino dentro de la comunidad de Israel. Y cuando ellos hacían esto, que estaban haciendo su parte, cumpliendo su comisión como portadores de la imagen divina, después de haber sido investidos con la presencia del Espíritu de Santidad en el tiempo de Shavuot, entonces fíjense lo que dice el último verso, al final: Yahweh aumentaba cada día el número de los que iban a ser añadidos al reino. Aquí está el patrón para nosotros, amados. En nuestras comunidades necesitamos imitar el ejemplo de la iglesia primitiva o de la comunidad primitiva, como quiera llamarse. Cuando hacemos obra de justicia, de rectitud, nos encargamos de cubrir la necesidad de nuestros hermanos o la necesidad del particular que esté en necesidad. Y estamos en el mismo sentir. Reflejamos que somos Ejad. Perseveramos en la oración, en las obras de justicia, guardando los mandamientos y actuando según los mandamientos. Entonces estamos manifestando el reino que está siendo inaugurado y restablecido y restaurado. Entonces Yahweh, como Rey soberano, se encarga de hacer su parte, porque los súbditos del reino están cumpliendo con la misión que les fue encomendada. Fíjense que aquí en el libro de los Hechos hay un patrón que se hace cuando está hablando acerca de una relación de convenio. Dice que partían el pan en sus casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Esta expresión que leemos aquí en Hechos está reflejando una relación de convenio entre hermanos de la misma fe. En los convenios del Antiguo Medio Oriente, las partes que estaban en Shalom podían comer juntos. Compartir una comida significaba partir el pan y beber el vino, que estaba ratificando el acuerdo de que estaban tomando y que los dos estaban en acuerdo y estaban en paz. Después de la resurrección de Yeshua, su comunidad, que estaba bajo convenio, se dedicó al compañerismo, a la oración y al partimiento del pan, o sea, ratificando el convenio. Yeshua había prometido antes de su muerte que beberá el fruto de la vid de nuevo con aquellos que son parte del reino de su Padre. ¡Wow, wow, wow! Tanta información que solamente leemos superficialmente y ahora nos estamos dando cuenta más y más cómo nosotros necesitamos acercarnos más al patrón
establecido desde el principio, amados. Yo sé que esto es muy, son conceptos que quizá usted no haya considerado y pues vuelvo y les repito, lo estoy cogiendo poco a poco, por eso decidí dividir esta serie de estudios de Somos un Reino, puesto que hoy en día, cuando tú le puedes preguntar a un creyente, pruébame por la palabra que tú eres parte de un reino. ¿Cómo se lo pruebas? Si no lo estudias, si no estás familiarizado, ¿cómo tú puedes definir desde una perspectiva legal, utilizando la palabra de Dios, específicamente la Torá, de que tú eres parte de un reino divino? ¿Será que nuestras obras también están hablando por sí solas? Yeshua es el perfecto ejemplo. La comunidad de seguidores de Yeshua, o la iglesia primitiva, por decirlo así, esta expresión, lo leímos en el libro de los Hechos. Necesitamos volver al principio del libro, amados, para nosotros poder ver los milagros ocurrir. Fíjense que cuando estábamos haciendo el estudio interactivo, pues se dio esta temática de cómo nosotros poder, quiere decir que si hay milagros y prodigios, que el reino de Dios está en medio nuestro. Y pudimos probar por la escritura que no necesariamente es así. ¿Por qué? Las palabras de Yeshua mismo lo dijeron. Cuando los fariseos le pidieron señal, Yeshua mismo dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, para que la gente diga, ah, mira, está aquí, oh, mira, está allá. Porque muchos mesías, falsos mesías y falsos profetas se han levantado desde ese tiempo y mucho más. Todo el mundo está tras el pan y los peces, tras los milagros. Tú ves un milagro y pues tú tiendes como ser humano a idolatrar a la persona que lo está ejecutando. Cuidado, cuidado, amados, porque las señales, las sanidades y los prodigios son parte de, pero no lo es todo. ¿Cómo nosotros vamos a poder discernir si el verdadero reino de Dios se nos está presentando como el reino legítimo cuando no tenemos base escritural? Los dejo con esta porque no me quiero adelantar a los próximos temas de la parte 4. Así que les invito a que sigan conectados a teshuva.tv y espero que esta parte de este estudio les haya sido de bendición. Así que conéctese a Teshuva y siga pendiente para la próxima parte. Aquí su servidora, Lisa Velázquez, bajo el tema Somos un Reino, en el programa Caminando en Obediencia. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom.